Buenas tardes, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Chacra Televisión. Miércoles con todo y por supuesto información ante todo, los títulos y lo que está pasando ahora en nuestra pantalla. El gobierno suspenderá todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022. Bolsa de Cereales de Buenos Aires estiman que el clima seco favorecerá el inicio de cosecha gruesa tras las intensas lluvias. El SENASA dictó un curso en certificación de fruta fresca cítrica para exportar a la Unión Europea. ¿Qué pasa con el clima? Estamos hablando, por supuesto, siempre de las condiciones que plantea en la producción en el campo y en la vida día a día también en la ciudad. Mira, mañana la mínima será de 19, la máxima llegará a los 28 con mucha nubosidad acá en Buenos Aires, donde estamos en vivo y en directo. Y el viernes llega el sol espléndido, la mínima 19, la máxima 29. Esto nos va anticipando que marzo se despide con calorcito. El sábado también súper despejado, 19 la mínima y la máxima 32. Hará calor. Así lo confirmó hoy en conferencia de prensa Manuel Adorni, el vocero presidencial. Me refiero a la medida en torno a las cooperativas creadas entre 2020 y 2022. Estamos hablando de lo que corresponde a sus palabras, que las vamos a citar. Dijo: el Ministerio de Capital Humano va a depurar y controlar el padrón de cooperativas porque pasaron en los últimos años de 9.970 a 23.836, otra caja que desaparece. Esas fueron las palabras exactas de Manuel Adorni en torno a lo que fue su habitual conferencia allí desde la Casa Rosada. Y a Rosario nos vamos en otra semana de muchas novedades en torno a la inseguridad, al narcoterrorismo, como llama el propio gobierno también. En este caso vamos a seguir de cerca lo que ocurre con la producción y el impacto de la apertura de importaciones. Por eso Leandro Agrieri nos cuenta su visión y cómo está el sector santafesino y puntualmente el rosarino frente a esta medida. De todo, nosotros, la verdad que nos preocupa la situación, realmente hablar de importaciones cuando creemos y entendemos que tenemos una industria, sobre todo santafesina, que en el tema de alimentos es de vanguardia, que invierte en tecnología, que invierte en capacitación, y en ese sentido entendemos que hay que hacer una revisión, que entendemos que primero hay que poner en estado de igualdad y discutir sobre las reformas que sean necesarias, sobre todo la impositiva. Nosotros en esto venimos siendo muy claros, donde revisemos en qué puntos por ahí tenemos algunos tributos que realmente son muy distorsivos en las cadenas de valores de diferentes productos y que eso terminan impactando en el costo de un producto específico. Entonces, nosotros antes de hablar de importaciones tenemos que hacer una revisión de las cadenas de valores y obviamente caer con el peso de la ley o buscar las herramientas y las alternativas con los monopolios que tengan algunos excesos, pero entendemos que en las generales de nuestra industria, sobre todo santafesina, que es pionera en el tema alimenticio, tenemos que cuidarla y defenderla. De la mano no podemos dejar de mencionar el tema de la inflación, ¿no? Va muy de la mano con esta cuestión. Bueno, ¿qué se puede mencionar respecto de esto? Una inflación que ha marcado, ¿no?, una baja, al menos en los últimos 2 meses. Sí, sin dudas. A ver, en esto sí entiendo que el consumo y cómo se vaya y cómo se está acomodando en cierta medida los precios en términos generales tiene que ver también con bueno, tuvimos una etapa de mucha volatilidad en diciembre, noviembre, diciembre, enero con cierta incertidumbre también. Recién hoy
bueno, se empiezan a ratificar las bajas de los índices de inflación y en ese sentido muchos de los productos fueron bajando, pero bueno, hay que entender, hay que poner la discusión en un todo. Realmente tuvimos momentos que muchas empresas no sabían si iban a conseguir su producto, su materia prima para poder lograr un producto y bueno, y a partir de ahí hubo muchas situaciones que no favorecieron a tener un precio de referencia. Hoy creo que eso se está acomodando y en ese sentido el empresariado necesita que los productos se vendan, por lo cual necesita que el consumo se reanime. Entonces entendemos bueno, que la inflación a la baja va a ayudar a esto y bueno, y vamos a poder tener precio de referencia como lo teníamos. Inyectar, ¿no? A este consumo, se necesita que este consumo se mantenga, ¿no? Latente, porque de nada sirve estos índices de inflación, pero si no hay consumo también el sector se va a ver muy complicado en este sentido. Sí, obviamente. A ver, nosotros lo venimos diciendo con claridad, el perfil consumidor con toda la pérdida del poder adquisitivo que estamos teniendo está variando muy rápidamente, se nota mucho que la plata no alcanza. Y en ese sentido hay que ver qué herramientas se pueden buscar y tener precio de referencia sin dudas es algo que va a ayudar y después hay que ver diferentes herramientas para que bueno, justamente las personas puedan tener opciones a la hora de ir a una góndola. Y nosotros nos vamos allí al campo junto a una economía regional como es la producción de tabaco. Y en este caso un momento específico del proceso productivo que tiene que ver con el secado de las hojas para la producción netamente dedicada a los puros artesanales. Un sector que produce tanto para el consumo interno, pero también mucho va hacia lo que es el comercio exterior, es decir, a la exportación. Así que nos vamos a los campos de tabaco. El enhebrado lo hacemos en alambre número 16, que es el más finito porque las venas no son tan gruesas. Entonces esto nos sirve para engancharla a las hojas. ¿Cómo vamos ubicando la hoja? La primera va así y en la otra le ponemos la cara con cara. ¿Por qué esto? Porque cuando empiezan a secarse, lo que hace la hoja siempre es envolverse para adentro. Si ustedes la ponen así, una al lado de la otra, se van a envolver las dos juntas y ahí es donde se produce el moho. Se llena de moho entre esta hoja y esta hoja porque no hay respiración. En cambio, cuando están así enfrentadas, estas solas se hacen así y queda ahí el lugarcito para que no se amojose, no le entre el moho. Y tenga ventilación para que se seque las hojas. Y vamos poniendo una por una y vamos colgando. ¿Por qué hemos adoptado esto? Porque nosotros cuando encañábamos con las cañas de palo en el caballete, con piolín, eso, ¿qué pasaba? Nosotros las hojas las poníamos así y enrollábamos el piolín y lo atábamos en la caña. Cuando se iba secando, al reducirse, al evaporarse toda el agua de la nervadura, queda finita. Entonces el envoltorio del piolín quedaba ya suelta, entonces las hojas empiezan a caerse y es un desperdicio las hojas. En cambio así, nosotros así como colgamos todas las hojas, todas las sacamos. Y no desperdiciamos, no se cae, tiene mejor aireación también las hojas una por una, que dos o tres hojas juntas, que es lo que se hace para encañar. Bueno, ese es el sistema del secado. Después de acá, ya cuando ya está seca la vena central, que es lo que tenemos que tener en cuenta para recién cosechar, sacar el tabaco, nosotros ya descolgamos, los planchamos y ya va al estacionamiento, que tienen que tener 1 año y medio para estacionar, para recién poder fermentar el tabaco y recién se puede utilizar para la fabricación del puro. El 11 de febrero nosotros comenzamos ya con la recolección de las primeras hojas. Acá dice 83, que son estas. Llevan 46 días
Y ya mire, algunas venas sí están ya listas para, ya secas. Esta tiene fecha del 21, de 2 y del 24. O sea que dentro de 2 días ya tienen un mes. Y esto tiene que tener 45 días para que ya levantarse y ya directamente lo vamos y la planchamos. O sea que la acondicionamos para que ya sean guardadas con la temperatura y la humedad natural. Que serían esas. Esta ya es bajera, ¿ves? Que ya está casi seca porque se nota acá en la vena que ya no tiene que ya se largó el agua, todo. Tenemos la cosecha el 100% casi. No tiramos hojas, no caen, están colgadas y no se caen. Nosotros fuimos averiguando y ahí tenemos el resultado. Nos vio cuando fuimos a Goya, nos vio un señor que viene de allá, un técnico, y estamos haciendo tanto la cosecha como la producción de hojas, como en Isla Dominicana, y también el armado de cigarro. O sea, ellos hacen digamos, el plantín, el trasplante, el cuidado a campo, la cosecha, y después lleva un proceso de humectación, y después el armado de cigarro y el procedimiento de la venta. Y luego se hizo una prueba de fumo. En esa prueba de fumo se determinó que esas eran las mejores variedades, con mejor aroma, mejor textura, y esa es la que se eligieron para continuar con el armado de cigarro de puro. Y una de las notas de estas semanas en términos productivos es el precio de la lechuga, que está alcanzando en algunas verdulerías acá en Buenos Aires los 10.000 pesos por kilo. Bueno, es llamativo y también, por supuesto, responde a lo que significó las lluvias, el exceso y, en este caso, después de todo, la escasez productiva de este alimento que está presente en tantísimos platos. Pero por eso decidimos compartirte cómo en Paraguay están buscando, con mucha necesidad del agua como recurso, por supuesto, una producción de lechugas, también de pepino, a través del sistema de hidroponía. La lechuga hidropónica se ha convertido en una excelente opción para los pequeños productores de la ciudad de Itá, ya que les permite optimizar sus recursos, obtener mejores rendimientos y ofrecer un producto de mayor calidad. Además, este cultivo sustentable contribuye al cuidado del medio ambiente al reducir el uso de químicos y aprovechar de forma eficiente el agua. La hidroponía es un método de cultivo que se basa en la utilización de soluciones acuosas en lugar de suelo para el crecimiento de las plantas. Esto permite optimizar recursos como el agua, los nutrientes y el espacio. Con las lechugas hidropónicas, Matías Jara, propietario de la finca Casa Verde, una manera eficiente de cultivar, al no utilizar suelo, se eliminan las plagas y enfermedades asociadas a la tierra, lo que reduce la necesidad de defensivos agrícolas. Vengo de una familia que siempre se dedicó al campo, desde chico siempre me gustó, siempre le acompañé a mi papá en el campo y de ahí viene la pasión por el campo. Y primero que nada, la primera dificultad es el capital. Es difícil conseguir créditos para poder invertir, conseguir a largo plazo. Hay muchos, o sea, es difícil con eso, pero tuve la ayuda de una tía y empezamos con un proyecto pequeño y después fuimos creciendo. Es mucho la inversión, pero de a poquito vamos creciendo más también y para poder llegar al objetivo. Primero, la innovación tecnológica fue lo que me atrajo, porque es un sistema, era nuevo y de ahí en realidad no hubo planificación ni nada, solo sobre el trayecto. Me gustó, a mí me gusta
el innovar y de ahí nació para sentarme a planificar un invernadero hidropónico, digamos. Sí, solamente lechugas porque es el rubro que más se consume. Varios rubros se puede producir en hidroponía, pero no son tan fuertes como la lechuga. Este es el de mayor consumo, digamos. Y consiste en una producción a base de agua realmente. Se ahorra mucho el uso del agua, se ahorra uso de insecticidas. También obtenemos un cultivo un poco más sano que el convencional de tierra. Y tiene muy buena ventaja en el mercado. Y lo más importante es el agua. Lo que necesitamos después ya vienen las estructuras metálicas, ya depende de cada uno. Puede ser de madera también el invernadero, depende de cada productor, de la economía, o sea, del capital de cada productor también, porque es mucho la inversión y lo principal es el invernadero, porque protege bastante el cultivo hidropónico de las lluvias, de los granizos, no se dañan las hojas. Después está el agua, que también es importante para poder producir. Sí, en verdad se ahorra bastante el agua porque no se pierde. Se llenan en tanques y la planta va absorbiendo la cantidad de agua que necesita y con eso ya los nutrientes que necesita. Sí, la producción pasa por 3 etapas. Una que es la de maternidad, el momento de la siembra. Ahí están como 15 días. Luego pasa la etapa intermedia por otros 15 días. Y luego ya pasa a la etapa final, que sería el de llenado ya, digamos, por otros 15 a 20 días, dependiendo del clima. Completando así su ciclo de 50 días. El cuidado es diferente porque, así como decir, la planta es muy sensible, no demanda mucho nutriente y tampoco no se puede exagerar con el tema de insecticidas porque puede dañar a las primeras hojas. La verdad que sí se puede evitar varias enfermedades porque no tiene contacto directo con el suelo, ya sea con insectos, también con el tema de los hongos, entre otras bacterias. Con eso, por ejemplo, sí se evita mucho. El impacto es igual. También sufren bastante de las altas temperaturas porque los caños se recalientan y de ahí ya viene a afectar las raíces. En ese caso nosotros tenemos sensores de temperatura y cuando van pasando la temperatura ideal que necesita la planta ya van tirando nebulizaciones de agua para poder ir refrescando las hojas y los caños. El monitoreo se hace todos los días porque es un invernadero abierto, no es totalmente cerrado, donde puede recircular el aire porque es lo que más necesita, aireación necesita la planta. Y por eso todos los días es importante ir controlando, monitoreando si aparece algunos insectos, algunas enfermedades. Las más comunes son por ataque de trit, mosca, que afectan directamente a las hojas. Después ya van con el tema de las raíces por el tema de los hongos. De ahí por el calor, por el exceso de calor ya empiezan a tener hongos y se pudre la raíz. De ahí es importante ir monitoreando todos los días porque hoy puede llegar a una temperatura de 25, 30, máximo mañana llegamos a una temperatura de 40 porque nuestro clima, por ejemplo, no es muy estable. Cambia de un día para otro y por eso es importante monitorear todos los días para observar el estado de las raíces, de las hojas y darle un control adecuado.
Al ser un sistema de cultivo en espacios reducidos, los pequeños productores pueden aprovechar al máximo su superficie de producción, lo que les permite aumentar su oferta y generar ingresos adicionales. Nos vamos directamente al informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en cuanto al efecto de las lluvias, porque el clima seco va a favorecer el inicio de la cosecha gruesa después de todas las precipitaciones que se recibieron, los temporales también, y lo cierto es que esto recae en las principales regiones agrícolas del país que registrarán condiciones mayormente secas durante los próximos 7 días. Lo publicó hoy la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y también aseguró que esto va a permitir la evaporación de humedad en muchos campos con excesos de agua tras las lluvias, por supuesto. Sin embargo, por la cantidad de precipitaciones registradas en la primera mitad de marzo, muchas regiones agrícolas tienen exceso de humedad, lo que de no secarse dificultaría el ingreso de maquinaria para comenzar las cosechas en lo que corresponde a la soja y al maíz. Nos vamos a Europa, donde los agricultores tienen un reclamo firme en las rutas en algunos lugares. Polonia lideró las máximas concentraciones y manifestaciones allí en las rutas. Es dinámico, va cambiando la presencia en las protestas de los productores de campo, pero te compartimos el panorama de cómo está la situación estos días y el reclamo, cómo lo recibe también la sede administrativa de la Unión Europea, que trabaja y está allí operativa desde Bruselas. Hay un objetivo después de que estas medidas, que son medidas muy fuertes hacia los agricultores, van a ser pospuestas y reconsideradas, sobre todo sobre las normas que son ambientales y sanitarias, para equilibrar con un contexto duro de guerra en Ucrania y de destabilización del mercado internacional. Es el caso, por ejemplo, de todo lo que son los pesticidas. Algunas reformas también van a ser canceladas, como la obligación del barbecho. Los que pondrán parte de sus tierras en barbecho van a recibir, por ejemplo, una bonificación. Todo eso es para favorecer todavía la conversión de las culturas y que tengamos una agricultura más verde. De la misma manera, la PAC va a ayudar a los agricultores que diversifican sus producciones, y eso es un punto muy importante. Y yo creo que el paso más fuerte también en estas reformas que estamos haciendo en la Unión Europea es la exclusión de todas las pequeñas explotaciones de estos dispositivos con normas ambientales muy importantes. Después, todo lo que está en debate y las cosas que ya estamos haciendo es la simplificación de los procesos para recibir directamente las ayudas de la Unión Europea. El objetivo es que los agricultores tengan esas ayudas lo más antes posible para justamente enfrentar momentos de crisis como lo están haciendo. Hay varias cositas después que están en debate, por ejemplo, la necesidad de hacer una ley EGalim, tipo como se ha hecho en Francia, para asegurar un buen precio hacia los productores durante la negociación con los distribuidores y los industriales, pero al nivel europeo. También una fuerza sanitaria y agrícola que se impondría a todos los países que vendrían a exportar hacia Europa. Y la necesidad, yo creo que es importante también, de organizar los productores a nivel europeo para que puedan tener la fuerza suficiente para negociar con la distribución y las grandes empresas industrias. Yo creo que es importante subrayar también que una mayor parte de este debate sobre la crisis agrícola también está en relación con el tema ambiental, pero también hay un nivel mucho más amplio que se hace eco sobre los medios de comunicación y de las redes sociales, que está utilizado también en un contexto de guerra en Rusia. Primero, ahorita lo que estamos haciendo es una actualización de las medidas que se habían votado antes y que se van a acabar en junio y que tenían como propósito de demostrar una cierta solidaridad con el mercado y con la economía de Ucrania.
pero nos pusimos en un momento que se tenía que poner un límite, se tenía que fijar ciertos límites de esta negociación agrícola con Ucrania, y es lo que fue ya hecho a nivel del TRILO, que es el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Estos límites van a estar para el pollo, el azúcar, los huevos, el maíz y la avena. No es suficiente según el punto de vista de Francia, porque tenemos un mercado de cereales que está muy desorganizado por culpa de la agresión rusa y la voluntad rusa de bloquear durante meses las exportaciones de cereales en el Mar Negro cerca de Ucrania. Entonces, la guerra tiene un impacto claro y los rusos se pusieron sobre los mercados donde Ucrania exportaba, y entonces Ucrania tuvo la necesidad que exportan en otras zonas, como la Unión Europea. Entonces, hay una necesidad de solidaridad, pero también sin destabilizar el mercado europeo, justamente para mantener también el apoyo de toda la población hacia el proyecto de la Unión Europea. 16:33 en toda la República Argentina. Estamos en vivo, estamos informándote, compartiéndote testimonios y realidades no solo de Argentina, también del mundo, y vamos a seguir con vos hasta las 5. Ya venimos. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. Volkswagen. Acron. Nacimos con los pies en la tierra. Hoy despegamos para ir más allá. Acron, Master Dealer Oficial de Drones Agrícolas de DJI. Dale vuelo a tu campo con Acron. Tecnología, productos y servicios para ir más allá. Pensás distinto, lo haces distinto. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro.
Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Cabezal desgranador Stripper GFAS Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha, reduce a la mitad el consumo de combustible, elimina las pérdidas de cola, deja el rastrojo en pie facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. En NK sabemos que sembrás maíz, girasol y soja y querés ver cuánto rinde. El campo quiere ver cuánto rendís vos. Por eso te acompañamos con los mejores productos, tecnología y asesoramiento. El campo te pone a prueba. Con NK siempre rendís. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Y te compartimos en este segundo bloque información desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, exactamente, porque brindó una capacitación, un curso con el objetivo de tener certificación de fruta fresca cítrica, todo esto para exportar a la Unión Europea. Allí estuvieron postulantes a la inspección de empaques cítricos en el marco de lo que es el programa de la certificación de este tipo de frutas. Allí el personal de la Coordinación de Protección Vegetal trabajó en el Centro Regional NOA Sur
del SENASA. Contó también con la Secretaría de Producción de Tucumán, el personal técnico de la sección Fitopatología y Zoología Agrícola de allí Obispo Colombres, junto, y se sumó finalmente también, la Asociación Fitosanitaria del NOA. En esta clase teórica, que también luego tuvo lugar el contenido práctico, consistió en identificar síntomas compatibles con enfermedades cuarentenarias y el conocimiento minucioso de la normativa vigente. La exportación de cítricos tucumanos coloca a la Argentina en un lugar de excelencia en cuanto a la calidad de fruta fresca y los subproductos. Para así lograr sostener esta condición, el programa propone la actualización permanente de los técnicos para alcanzar una mayor calidad en lo que corresponde al control sanitario en general, y por eso todos los años se realizan las instancias formativas al inicio de cada campaña. Así lo informó el SENASA. Y te contamos esta semana, dentro de nuestra situación epidemiológica en cuanto al dengue, que ya se superaron los 151.000 casos, récord histórico, el Uruguay, el país vecino, también llegó a un número muy alto de contagios. En las últimas 24 horas se registraron 10 casos y acumulan casi 160 en este momento del día. Es mucho para la proporción demográfica que tiene el Uruguay, y sobre esto habló Luis Lacalle Pou, el presidente, y también sobre la realidad electoral del país, que este año es parte de los 6 países latinoamericanos que va a elecciones. Efectivamente, creo que a principio de semana me reuní el lunes con la ministra de Salud Pública, y me informó que de todos los departamentos el que más concentración hay es en Salto. Estamos muy cerca. Usan un término que es descacharrización, esto díganlo en criollo, que es no dejar recipientes con agua. Obviamente no colabora mucho las inundaciones porque se llenan todos los recipientes, hay que estar arriba de eso, y obviamente cuidarse desde el punto de vista del repelente y todo lo que uno pueda hacer para no recibir el contagio. El resto es tener monitorizado en todos los departamentos con las distintas regionales de salud pública. ¿Qué ha significado elevar por parte de Mois ¿De qué, perdón? ¿Qué ha significado para el gobierno que se haya elevado la categoría país en cuanto al tema de inversiones? Es una buena noticia para empezar. Es la nota más alta en la historia del Uruguay. Acompaña a otras calificadoras. Lo que pasa es que cuando se habla de este tema, capaz que no se sabe ¿y para qué sirve? ¿Campeones de qué? ¿En qué nos beneficia? Bueno, primero que genera más confianza en el país. Y si hay alguien que quiere invertir en el país y en la región, dice vamos a Uruguay, que conjuntamente con muchas cosas, con un sistema político que continúe las cosas, con la institucionalidad, todo lo que ustedes saben, además son confiables económicamente. Después, el día de mañana tenés que ir a conseguir crédito, tenés que salir a conseguir dinero, la conseguís con intereses mejores. ¿Por qué? Porque tenés credibilidad, porque pagás y estás medianamente sano económicamente a nivel país. Es una buena noticia. Siempre estos estándares, además, en algún escritorio de alguien que decide una inversión en el mundo está, y conjuntamente con otros parámetros, por ejemplo, una democracia plena en serio de toda Latinoamérica y tantas otras cosas, y bueno, va arrimando agua al molino de nuestro país, que eso termina en inversión y termina generando fuente de trabajo. Presidente, usted obviamente no puede hablar de temas políticos partidarios, pero ¿cómo ve el tono? Algunos dirigentes hablan de que hay agresividad, sobre todo en las redes, de cara a las elecciones, que en verdad quedan relativamente pocos días. ¿Qué mensaje se puede transmitir? Bueno, en realidad, la primera parte de tu afirmación, que no era pregunta, que yo no puedo hablar de política, me inhibiría a hablar del resto. Sí creo que puedo llegar a dar una opinión, de hecho lo hice el otro día, bueno, en el Parlamento, el 2 de marzo, que es, yo creo que en Uruguay la sangre no llega al río. Tampoco hay que tirarle de la cola al león, porque a medida que uno va aflojando un poquito la lengua y empieza a decir algunas cosas, hay punto de no retorno. ¿Cómo empieza toda la violencia? Por lo general la violencia es verbal, después pasa otra. Yo creo y estoy seguro que en todos los partidos en general no hay ánimo. También recordemos que en todas las campañas se hizo lo mismo. Igual no hay que acostumbrarse, pero en toda la campaña dicen, esta campaña va a ser fatal.
Ustedes se acuerdan de la campaña interna del Partido Nacional 2019. O sea, que fue bastante difícil, por decirlo de alguna manera. Yo estoy seguro que los dirigentes políticos de todo el país, si bien son firmes, si bien tienen sus argumentos, la oposición va a criticar al gobierno, el oficialismo va a defender al gobierno y después habrá matices en la vuelta. Lo que me parece importante es, como yo repito siempre, y lo tengo como una forma de hacer política y de gobierno, es hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. ¿Por qué? Porque si vos tenés las ideas claras y crees que tus ideas son buenas, estás firme con ellas, no tenés por qué descalificar a nadie. El problema es cuando no tenés argumentos o no tenés ideas y te encontrás medio despistado y ahí tenés que ingresar en la descalificación, que no sirve para nada. Además, a mí me parece que por lo general cuando uno elige un gobernante, con todos los problemas que puede tener una familia, con todo lo natural que puede tener cualquier familia uruguaya, lo que menos quiere es grito, insulto, estridencia. Quiere alguien que le genere paz. Quiere que alguien que le genere certidumbre. Al fin y al cabo, un presidente que es un gran padre de una gran familia, como es el país muy diversa, y tiene que tratar de cuidar a todo, amparar a todo y no agredir a nadie. Entonces a mí me parece que la receta para una campaña electoral de entrar en el agravio y en el insulto, seguro que capaz que te sirve la cortita, pero a la larga no da resultado. Y nos vamos a Japón, ahora exactamente a la región de Matsusaka, porque allí la ganadería es una actividad clave para los productores y tiene que ver con las vacas, casi sagradas por su valor, pero sobre todo que son las responsables ellas de la producción de la carne más cara del mundo. ¿Por qué? Nos preguntamos, y por supuesto a través de este informe te vamos a contar todos los detalles desde Japón. La grasa de la carne de Matsusaka Wagyu es tan suave que si la tocas notarás cómo se derrite al instante. Ni bien te llevas esta carne a la boca, puedes sentir cómo todo se derrite. Es realmente deliciosa. Los cortes más finos de la carne de Matsusaka Wagyu tienen un punto de fusión de 12 grados centígrados. Eso es 8 grados menos que la carne de Kobe. Y si bien los precios para los comensales de paladares finos nunca han sido bajos en Tokio, es la primera vez que este tipo de carne se está vendiendo fuera de Japón, precisamente en París, donde solo 100 gramos cuestan $530. Estas vacas son tan valiosas que en 2002, una de ellas se vendió en una subasta a cambio de 50 millones de yenes, lo que equivale a más de $330.000. Para poder alcanzar ese punto de fusión bajo, los granjeros de la carne de Matsusaka se dedican a criar estas vacas con mucho esmero. Y las mantienen vivas más tiempo del que les correspondería con prácticas modernas y antiguas. Entonces, ¿cómo se cría la carne de res más cara del mundo? ¿Y por qué es que la carne de Matsusaka Wagyu es tan cara? Esto que tengo en mis manos es el solomillo de la granja Ito Ranch. Este solomillo proviene de un ganado de aproximadamente 40 meses de edad. Hiroki Ito es un granjero de carne de Matsusaka Wagyu de tercera generación. En su granja de la región de Matsusaka, conocida como prefectura de Mie, solo hay vacas hembras vírgenes. Es el requisito principal para cualquiera de las 80 granjas de carne de Matsusaka Wagyu que se encuentran aquí, en la prefectura de Mie. Por lo general, las hembras suelen ser mucho más sabrosas que los machos. Además, otra de sus ventajas es que su carne es más tierna y blanda. La carne no solo tiene un aroma delicioso, sino que también tiene un sabor dulce. Además, es suave y se derrite en la boca. La carne de Matsusaka ha sido elogiada durante mucho tiempo por su punto de fusión extremadamente bajo, que es la mitad que otros tipos de carne de Wagyu. Esto significa que cuando la cocinamos, la grasa se derrite en menos tiempo. Ya ha comenzado a derretirse. Es evidente que el punto de fusión es bajo porque si la tocas con el dedo, notarás que la grasa se derrite y se hunde. Un punto de fusión bajo hace que la carne se deslice más y por eso se me resbalan las manos. Además, si la miras de cerca verás que brilla. Para lograr este marmoleado, las generaciones anteriores de granjeros, como Hideo, el padre de Hiroki, solían alimentar a las vacas con cerveza. En el pasado, Masasaku
la primera generación en la granja solía darle cerveza al ganado que había perdido el apetito. De hecho, cuando era más joven, yo mismo ayudaba a alimentar al ganado con cerveza. Les daba marcas comunes, como por ejemplo la cerveza Kirin. La verdad es que no habíamos elegido ninguna en particular. Comencé a trabajar en la granja cuando tenía 25 años. Y en este momento tengo 73 años. Sinceramente, no creo que hoy en día todavía exista algún lugar en el que se siga alimentando al ganado con cerveza. Si bien no hay evidencia de que esta práctica provoque el aumento del apetito de una vaca, muchos la asocian con la carne de Matsusaka Wagyu. El hecho de que la carne de Matsusaka haya mantenido un perfil relativamente bajo a nivel internacional ha convertido esta práctica en una leyenda. Quizás es mi percepción, pero pareciera que no les gusta mucho la cerveza. Tenemos que forzarlas a que beban cerveza por la boca. Después de beber un poco de cerveza, se emborrachan y como consecuencia aumenta su apetito. Hiroki ya no lleva a cabo estas prácticas. En cambio, ha perfeccionado la alimentación y está practicando la agricultura circular. Esta es la paja de arroz con la que alimentamos a nuestras vacas y la cosechamos aquí. Le damos paja de arroz con el propósito de preparar el estómago. Una vez que se lo hayan acabado, el ganado comienza a comer alimento concentrado. Contiene salvado, avena, soja, maíz y otros ingredientes. Entonces, después de la etapa inicial, se les proporciona alimento concentrado para estimular la formación de músculo y su incremento en tamaño. El costo de la alimentación es un factor importante que hace que los precios aumenten. Para obtener ese marmoleado suave, las vacas que producen la carne de Matsusaka deben comer mucho. También necesitan comer durante mucho más tiempo que otras vacas. El costo es 1,5 veces más alto. A las vacas de Matsusaka se las cría durante 30 a 32 meses, es decir, 6 meses más que a otras vacas negras japonesas. Todo esto afecta a Hiroki con el tiempo. Se deben tener en cuenta los costos de alimentación, el control de la temperatura, la circulación del aire y la limpieza de los recintos para evitar las moscas. Si compras un ternero por 1.000.000 de yenes y luego criarlo cuesta 1.000.000 de yenes, entonces el costo total será de alrededor de 2 millones de yenes. Los granjeros denominan engorde a este periodo de crianza. Durante los primeros 3 o 4 meses, el ganado come solamente pasto para desarrollar un sistema digestivo fuerte. Esto se llama periodo de creación de la barriga. Después viene el periodo de la finalización, en el que el ganado gradualmente pasa a comer alimento concentrado y paja de arroz para engordar. Hiroki ahora está experimentando con periodos de engorde un poco más largos, y está criando a su ganado durante un lapso de 35 a 40 meses. Pero criar vacas durante tanto tiempo también puede ser peligroso para Hiroki, ya que las vacas podrían enfermarse y morir. Uno de los aspectos más importantes de la cría a largo plazo es que el ganado suele tener un ciclo de vida limitado. Y al igual que ocurre con los humanos, cuando el ganado engorda durante mucho tiempo, puede enfermarse o perder su apetito e incluso se puede deteriorar su capacidad para percibir la temperatura. A decir verdad, la cría de ganado a largo plazo puede ser perjudicial para las vacas por diferentes razones. Al final de su periodo de engorde, una vaca es un verdadero tesoro. Cada año, las vacas de Matsusaka se subastan y una de ellas es coronada reina de Matsusaka. Si bien el precio más alto jamás pagado por una de estas vacas fue de 50 millones de yenes en 2002, esta subasta nunca ha tenido un precio bajo y el promedio ronda los 20 millones de yenes. Eventos como la subasta también han fomentado otra leyenda, ya que se suele decir que los agricultores de Matsusaka masajean a sus vacas con alcohol. Esto no lo hacemos para mejorar su apetito, sino para perfeccionar su apariencia. En nuestra granja, tenemos la costumbre de masajear con alcohol al ganado que califica en competencias, ya que estas vacas participan en una competición según su apariencia y deben estar limpias de antemano. Aquí llevamos a cabo esto con el propósito de purificación. Al limpiarlas con alcohol, las vacas quedan llamativas, como se puede observar. Ya no las alimentan con cerveza, pero sí muchos las limpian con alcohol. No solo las vacas adultas cuestan mucho dinero. Los terneros pueden ser muy caros. Esta ternera costó aproximadamente 1.000.000 de yenes. Hiroki no cría a su ganado desde que nace. A los 10 meses de edad, los terneros también se venden en subastas en todo Japón.
Hiroki pasa casi la mitad de su tiempo en el trabajo comprando terneras, y es muy exigente a la hora de elegirlas. Lo primero que hago es mirarles la cara a las terneras de cerca detenidamente. Por lo general, todas las terneras que tienen la frente ancha, también suelen poseer una boca muy grande. Por esa razón, este tipo de ganado de boca grande come muy bien. Lo segundo que hago, tras analizar las caras de las terneras, es observar los cuernos, ya que me interesa que tengan unos cuernos bonitos. Una vez analizada la cara y los cuernos, me paro atrás de la ternera y observo la forma en que la cola sube y baja y cómo está moldeado el cuerpo. Y finalmente determino si las terneras se pueden engordar bien en general. Teniendo en cuenta todos estos factores, estoy prácticamente seguro de que una ternera es de calidad superior de acuerdo con el estándar de marmoleo de la carne. Existen 12 niveles de clasificación en el estándar de marmoleo de la carne para el Wagyu en Japón. Mientras más intenso sea el marmoleado, más caro será. En Tokio, 100 gramos de solomillo cuestan una suma de 10.000 yenes. Pero pese a eso, es mucho menos de lo que pagan los parisinos en el restaurante María Caniea, donde el mismo corte se vende a 360 euros. El corte de carne más premium que sirven, el solomillo, se vende a 5.000 euros el kilogramo. Al cocinar la carne, nos aseguramos de hacerlo a la temperatura necesaria, ya que el punto de fusión es muy delicioso. Ni bien te llevas esta carne a la boca, puedes sentir cómo todo se derrite. Es realmente deliciosa. La temperatura presente en la boca de los humanos ayuda a que la carne de Wagyu alcance la temperatura adecuada que necesitamos. A decir verdad, este factor es fundamental. Y lo más interesante de todo esto es que el proceso solo se produce en un segundo. Es impresionante. No es la primera vez que pruebo este solomillo, pero cada vez que lo hago, me quedo sin palabras. El restaurante de París fue el primero en exportar con éxito la carne de Matsusaka Wagyu fuera de Japón, y también el primero que la incluyó en su menú. Su menú por pasos más costoso tiene un valor aproximado de 520 euros. La carne de Matsusaka Wagyu está muy regulada. Para poder incluir la carne de Matsusaka en el menú, tuvieron que seguir reglas muy estrictas. El restaurante de París tuvo que solicitar una licencia que tardó 1 año en ser acreditada. Y para mantenerla, el restaurante necesita tener una calificación alta en Google. Además, no puede haber otro restaurante donde se sirva carne de Matsusaka Wagyu en un radio de 840 metros. Hasta el 2023, Hiroki solamente ha enviado 3 vacas a María Caniea. Debido a esta oferta limitada, el menú de 520 euros con solomillo premium, el cual proviene de Ito Ranch, se le sirve solo a una mesa por día. Pero esta exclusividad está a punto de volverse un poco más flexible. En los últimos 10 años, Japón ha sido un importador de carne de res de Estados Unidos muy importante, importando un promedio de 1,83 mil millones de dólares al año. Mientras tanto, millones de dólares en la carne de Wagyu hicieron el camino inverso a medida que alcanzaban la fama internacional. La disminución del turismo después del brote de COVID y el cambio en el comportamiento del consumidor hacia las carnes más baratas agravaron esta situación. Y ahora los granjeros de ganado japoneses están buscando oportunidades fuera de las fronteras del país. La cuota de exportación de la carne de Matsusaka ha pasado de 24 en 2022 a 700 en 2024. Los cortes más premium que existen son los que se exportan y los que se dirigen a restaurantes de alta gama, como María Caniea en París. Esto hace que los granjeros que quieren exportar apuesten por esos periodos de engorde lucrativos a pesar de que son peligrosos y largos. Esta vaca tiene 45 meses. Esto es nuevo para mí. Es la primera vez que exporto una vaca de 45 meses, y debe ser la primera vez que se hace en el mundo. Cinco de la tarde, 1 minuto en toda la República Argentina. Así terminamos la primera edición de Noticias, recorriendo nuestro país, el mundo y las principales realidades, en este caso, como veíamos desde Japón, una realidad productiva y ganadera. Nos volvemos a encontrar a las 7. Tenemos una nueva edición, por supuesto, en 2 horas hacia adelante, y acá nos encontramos en el estudio y en esta misma pantalla. Chau, chau.